Hoy vamos a ver lo que es el Core Tool número 2, que habla sobre el proceso de aprobación de partes para la producción, conocido por sus siglas en inglés como PPAP. Todas las herramientas como tal, lo que hemos visto en sesiones pasadas, que están conectadas, interactúan entre sí, y PPAP no es la excepción. PPAP es la que de cierta manera está documentando todo el resumen de toda PQP y en donde se incluyen lo que son los elementos como el AMEF, el SPC, MCA y el plan de control. Entonces, por eso su importancia. Vamos a revisar en esa sesión lo que es esta herramienta, no sin antes presentarme. Yo soy Eutier Mergoza, tengo 14 años de experiencia en la industria automotriz, siempre he estado en calidad, ya es una función en la que estoy experto. Mi principal área en la que me he desempeñado ha sido lanzamiento de nuevos productos. Sin embargo, también he formado parte de funciones tales como piso de producción, inspección recibo, desarrollo de proveedores, al igual que atención al cliente. Siendo consultor ya llevo 6 años, me dedico principalmente a impartir cursos sobre sistemas de gestión, core tools y solución de problemas. Y para la sesión de hoy, el objetivo va a ser entender quizá de un modo muy general o a grandes rasgos lo que es el PPAP, su propósito, sus 18 elementos clave y cómo preparar una sumisión efectiva para garantizar la aceptación de piezas por parte del cliente y evitar rechazos en auditorías. Algo muy importante es si somos conscientes o si sabíamos que un error en la presentación de un PPAP puede retrasar el lanzamiento de un producto y generar costos innecesarios. ¿A qué nos referimos con esto? Si yo estoy ya con una fecha compromiso de, por ejemplo, el siguiente viernes de entregar un PPAP y además de entregarlos el mismo día, hay algún documento que no incluí o el contenido de algún documento no lo hice bien o cualquier situación, mientras no tenga la aprobación de ese PPAP, yo como proveedor no estoy autorizado para empezar el surtimiento de piezas a lo que es mi cliente Tier 1 o a mi cliente OEM, los Original Equipment Manufacturing. Entonces, por eso es tan importante que las herramientas o todos los entregables que van dentro del PPAP se hagan de una manera muy impecable y siempre bien a la primera vez. Entonces, por eso es tan importante esta herramienta y por eso es tan importante llevar en orden todo lo que es el PPAP. Este documento pues, es un registro clave en la industria automotriz, sin embargo hay otros tipos de industrias que también pueden utilizar esta metodología como parte de su validación o su proceso de introducción de nuevos productos. Y el objetivo también principal, ya quizá entrando un poco más en lo que es el PPAP, es la manera en que como proveedor vas a asegurar que estás cumpliendo con todos los requerimientos del cliente. Esta es tu evidencia documental de que un producto y su proceso son capaces de producir piezas de manera constante, de manera ahora sí que consistente. Y es como, por ejemplo, cuando yo voy a solicitar ya sea una licencia de conducir, una identificación oficial, pasaporte, visa, lo que fuera, necesito entregar una serie de documentos para avalar mi identidad o para avalar ciertos requerimientos que estoy cumpliendo para ser candidato a obtener ese documento oficial, ya sea, insisto, la visa, pasaporte, etcétera. Entonces, de forma análoga, así es como funciona tu PPAP. Una serie de documentos que necesitas entregarle a un cliente para así validar que estás listo para iniciar la producción, que eres capaz. Entonces, así es como funciona esta metodología. Y por último, pero no menos importante, pues es un conjunto de requisitos que validan la capacidad de producción de una pieza antes de su entrega a la línea de ensamble. Imaginen que fabricamos una pieza para un automóvil. No basta con hacerla bien una sola vez. O sea, si nos piden 3,000 piezas, mismas 3,000 piezas que tenemos que hacerlas bien. Si nos piden 10 piezas, pues esas 10 piezas las tenemos que hacer bien. Entonces aquí es donde entra el PPAP,
que ya después de que dentro de mis fases de APQP ya validé mi diseño, validé mi proceso, demostré con estudios de habilidad y estudios MSA que mis calibradores, mis dispositivos de medición, mis máquinas, ya todo está en orden. Con la documentación de PIPAP le estoy demostrando al cliente que ya estoy listo y que no nada más las escasas piezas que hice en las etapas de pre-lanzamiento salieron bien, sino que cualquier otra pieza que produzca de aquí en adelante va a seguir saliendo con esa misma calidad que ya le ofrecí en la etapa de lanzamiento. Y el reto, pues al final del día, es que la pieza o el producto siempre cumpla con las especificaciones. Y aquí es donde entra este PPAP. Es muy importante el PPAP porque de no seguirlo, una pieza puede presentar los defectos una vez que ya se están fabricando grandes volúmenes. Entonces, por eso su importancia de seguir esta metodología tan rigurosa, tan estricta, de poco a poco yo ir validando y revisando para que ya al final solo sea una cuestión de documentar y así poder entregar las piezas con el cliente. Y en cuanto a los elementos, tenemos lo que son 18 diferentes elementos dentro de PPAP. Vamos a comenzar con el primero de ellos, que son los registros de diseño, el cual pues no es nada más y nada menos que si tu plano dimensional con todos los detalles o todos los aspectos que cumplir. De forma análoga es como, por ejemplo, si quisieras construir una casa, pues primero necesitas tener los planos, ¿no? De dónde va a ir cada cuarto, cada habitación, si va a querer tener una terraza, todo eso. Entonces, eso es un registro de diseño. Los planos de la pieza que vas a fabricar. Qué dimensiones, qué tolerancias, qué características, si voy a tener alguna especificación de material, alguna norma a seguir, etc. El segundo de los entregables son los cambios de ingeniería de documentos, ahora sí que de cambios, perdón, previos. Esto no es nada más y nada menos que, por ejemplo, si yo necesito hacer un cambio porque vi que la tolerancia que originalmente me pidieron no fue factible y quiero ampliar la tolerancia, ok, hago mi petición al cliente y si me la aprueba es un cambio de ingeniería que te autoriza. Entonces, pues esto es uno de los entregables también. Las siguientes son las aprobaciones por ingeniería del cliente. Una cosa es que el cliente te autorice el cambio de ingeniería y ya la segunda es la aprobación. Entonces, estos dos entregables, el 2 y el 3, van muy de la mano. En el caso del 2, de forma análoga con nuestra vida cotidiana, es como el historial médico de una persona. Cada cambio debe de registrarse. Y en cuanto a este tercero, es como cuando necesitas un permiso de un arquitecto antes de modificar algo en una casa. Enseguida viene el AMEP de diseño, que forma parte de la etapa en la que estás haciendo los prototipos en tu pieza. Aquí pues no es nada más y nada menos que todos los modos de falla potenciales que pueda haber en el producto. Aquí diseño, estamos viendo el producto y es de ese modo de falla del producto, por ejemplo, cada uno de los subcomponentes, cuáles son sus potenciales modos de falla. Y aquí es, por ejemplo, con nuestra vida diaria, es como predecir qué partes de un auto podrían romperse antes de que ocurra. Así es como funciona el AMEP de diseño. Enseguida viene el diagrama de flujo del proceso. Aquí en esta parte es el orden o la secuencia que va a seguir tu pieza dentro del proceso de manufactura. Ya sea desde que llegan las materias primas, la estación 1, la estación 2, la estación 3, el ensamble 1, el ensamble 2, el ensamble 3, el maquinado 1, el maquinado 2, todas las actividades de transporte, etc. Entonces, todos estos puntos se deben de documentar en un flujograma, el cual te va a dar la imagen de cómo se va a estar produciendo las piezas, en qué orden o en qué pasos. Y es como el mapa de ruta de un viaje. Es como tu
como el GPS que te indica la ruta a seguir para un destino final. Así es como funciona un diagrama de flujo. El siguiente habla sobre el AMEF de proceso. Ya hicimos nuestra validación en un AMEF de diseño en cuanto a modos de falla potenciales en el producto. Ahora vienen los modos de falla potenciales en el proceso. Aquí es cualquier cosa que pueda ocurrir en el proceso que me pueda fallar o que pueda yo tener algún potencial riesgo. Y aquí, así como anticipamos los riesgos de que una pieza se rompa en el AMEF de diseño, aquí en el AMEF de proceso es anticiparte a aquellos errores que puede tener un conductor al estar manejando un vehículo o un chef al estar cocinando algo que deje algo prendido o cualquier otro tipo de factores. Entonces estos modos falla potenciales es tu documento AMEF, que es uno de los 6 entregables del PPAP. El siguiente es el plan de control, el cual en este documento pues vas a describir todas aquellas características, ya sea de producto o de proceso, que tienes que controlar a lo largo de toda tu línea de producción. Y aquí voy a indicar qué voy a checar, cada cuándo lo voy a checar, con qué lo voy a checar, cómo voy a registrar dicha medición y si algo va a salir mal, tengo que tener un plan de reacción. Entonces, esta es la parte del diagrama del plan de control, perdón. Si, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana es como cuando hacemos los pilotos de un avión, antes de despegar, tiene una serie de características que inspeccionan por control antes de arrancar el vuelo para asegurar que todo está en orden. Entonces, aquí es donde entra el plan de control en nuestra vida cotidiana. El siguiente es sobre los estudios MSA, que son todas aquellas características o todos aquellos aspectos que necesito validar en mis dispositivos de medición para asegurar que lo que voy a medir realmente es repetible y reproducible. Para luego, de forma análoga es como por ejemplo una báscula en un gimnasio. Si pesas lo mismo pero cada vez te da un número diferente, tal vez esa báscula no es confiable. De ahí la importancia de que ese tipo de dispositivos de medición tengan estudios MSA. Y si algo está teniendo alguna variación, algún tipo de situación, pues hay que ajustarlo, hay que mandarlo a reparar, etcétera. Por eso, dentro de PPAP es tan importante los estudios MSA como ese proceso de validación de que el dispositivo de medición que voy a utilizar realmente es efectivo, es confiable, me va a arrojar valores verdaderos. Y una vez que ya tengo estas validaciones de aspectos de dispositivos de medición, ahora voy a preparar mis resultados dimensionales. Usualmente son 6 piezas, 6 muestras, ya cuando tengo las condiciones definitivas del proceso. Y aquí voy a tener todas las características enlistadas. Las tengo que realizar, las tengo que medir para así confirmar que todas se encuentran dentro de especificación. Cuando digo todas las características del diseño, me refiero a todas, incluso las notas. Si hay una nota en el diseño que dice, por ejemplo, la pieza se encuentra libre de rebabas, debes de poner esa nota y tienes que poner un ok, de que realmente se encuentra libre de rebabas. Entonces, todas las características dimensionales de notas, de referencias de estándares y demás, todo debe incluirse en tu reporte dimensional, siempre y cuando sean características que vengan dentro de los diseños del cliente. El siguiente son los resultados de pruebas. Aquí en estos resultados de pruebas son todas las pruebas funcionales de ingeniería que le hiciste a tu producto para asegurar que en términos de funcionalidad, ya sea durabilidad, corrosión o cualquier otro tipo de prueba que pueda llegar a tener tu producto, realmente fueron efectivas, que no tuvieron un buen desempeño, que no tuvieron alguna condición no conforme o cualquier situación y que pues ya estás listo para
hacer o seguir adelante con esas pruebas. Enseguida vienen los estudios de habilidad. Aquí, así como ya validé mis dispositivos de medición, ahora toca validar mis máquinas. Los estudios de habilidad son relacionados con las máquinas, no con las piezas. Entonces, yo necesito asegurar que cumplen con un CP y CPK del mínimo necesario para así decir que mi máquina está arrojando piezas con una con una calidad, en buenas condiciones. El siguiente son los documentos de laboratorio, en los cuales voy a validar todos los certificados de laboratorio que estoy utilizando para hacer mis mediciones. Aquí es donde entra. Es como, por ejemplo, cuando nos graduamos de la universidad, pues nuestro diploma, nuestro título es lo que nos avala como que estamos acreditados. Entonces aquí entra la documentación de laboratorios. El laboratorio que usas para medir o para sacar este reporte dimensional tiene que tener certificaciones o tiene que tener acreditaciones. El entregable número 13 hace referencia al reporte de apariencia, de aprobación de apariencia. Este son aquellas condiciones estéticas de la pieza que necesitas tú demostrar para así validar que el producto está cumpliendo. ¿A qué me refiero con condiciones estéticas? Por ejemplo, alguna pintura, o si hay alguna pieza que debe de tener algún color específico, pues los clientes tienen incluso como sus propias comparativos, vamos a llamarle, en los cuales hacen esa validación. Si alguna condición tiene que tener por ejemplo, retomar el tema de la pintura, máximos rangos permitidos de alguna condición o situaciones de estilo, aquí se tiene que evaluar en ese aspecto de la apariencia. Enseguida viene lo que es las muestras de producción, que no es más que las primeras muestras que vas enviando al cliente para la validación de sus propios procesos. Esta como tal no es un entregable físico o no es un entregable que se dé dentro del manual, más bien es literalmente las piezas que le mandas al cliente. Quizá como única sugerencia, algo que yo he practicado es tener mi registro de cuándo se enviaron las piezas, con qué orden de compra o algún número de rastreabilidad, para así yo incluir como parte de los entregables y demostrar que ya se le enviaron piezas muestra de producción. Y aquí es como, ¿por qué es importante este punto? Es como, por ejemplo, cuando ofreces una rebanada de pastel, por ejemplo, en alguna de estas tiendas de servicio, que te dan un pedacito de pastel o un pedacito de galleta o algún tipo de salchicha, jamón, etcétera, que te lo van a probar para después convencerte de que lo compres. Entonces, así es como funcionan las piezas muestra que mandamos al cliente a lo largo de nuestro proceso de producción. Un siguiente entregable son las muestras máster. Estas son muy importantes porque son aquellas muestras que te va a firmar tu cliente de que está de acuerdo con ciertas condiciones. ¿Por qué son importantes? Porque luego son los criterios, dependiendo del tipo de proceso o de producto que ustedes tengan en sus plantas, y así vas a demostrar qué me validaste y en qué condiciones me validaste. Luego esta es muy importante porque, por ejemplo, en las empresas plásticas que se dedican a la inyección de plásticos, hay algunas pequeñas condiciones como de puntos de inyección o de ligeras rebabas que no tienen algún impacto en la funcionalidad y que así te las autoriza el cliente. Pero luego, pues sabemos, tenemos cierta organización o cierto dinamismo en nuestras empresas, hay cambios de personal, etcétera, y alguien que no tiene todo ese contexto, no tuvo todo ese panorama de ese proceso de aprobación, llega, ve un punto y lo considera malo.
y luego surge el reclamo de calidad y luego surge la queja y pues ahí se hace todo el problema, ¿no? Entonces, estas, créanme, hay que resguardarlas, hay que tenerlas firmadas, hay que tener el registro de quién te las firma, quién del cliente, me refiero, porque luego esas son la salvación para futuras quejas o para futuros problemas que potencialmente pueden ocurrir. Es algo muy... quizá algunos lo puedan ver como complicado porque luego estar almacenando esas piezas, el control, que no se te empolven o que no se ensucien o etcétera, pero realmente es una buena práctica conservar este tipo de muestras. El siguiente son las ayudas de inspección, que es todas aquellas ayudas, por ejemplo, tu plan de Safe Launch o tus ayudas visuales con los criterios de inspección, de calidad, etcétera. Cualquier cosa que yo utilice para apoyar a mi operador y todo, lo puedo incluir. Este como tal no siempre es mandatorio, ahora sí que depende del cliente, pero aunque no te lo pidan mandar, sí es algo que debes de tener, porque es el soporte dentro de tu línea de producción. El punto 17 habla sobre los requerimientos específicos del cliente y aquí es donde tenemos una situación bien importante, que un requisito específico puede ser, además de todo lo que ya incluye en mi PPAP en los 16 puntos anteriores, pueden haber requisitos adicionales, depende eso del cada cliente. Cliente, por ejemplo, Ford te pide dentro de sus requisitos específicos lo que es un documento de características especiales llamado el SCAF. Ese SCAF se incluye aquí. O si por ejemplo algún otro cliente pidiera, por ejemplo, Part Histories, o hay algunos clientes que te piden el detalle de tu proveeduría de cada subcomponente, a qué proveedor se lo vas a comprar, con qué clave de rastreo de PPAP, etcétera. También ese tipo de requisitos hay que incluirlos. Ahora sí que este punto 17 depende mucho del cliente y de qué requisitos te pidan. En la parte final viene lo que es el elemento 18, que es tu Part Submission Warrant, llamado por sí o abreviado como PSW. El PSW son ahora sí que un acta de nacimiento, vamos a determinarlo de esta manera, que avala tu proceso de PPAP, así como el APQP es el resumen el PPAP, perdón, es el resumen de tu APQP. El PSW es el resumen de toda tu metodología de PPAP. Este PSW es como el acta de nacimiento de tu pieza, donde especifica aspectos de el nombre de la parte, especificas detalles de en qué línea lo estás produciendo, especifica aspectos de qué tipo de evaluaciones estás incluyendo, llámese dimensionales, estadísticas, visuales, etcétera. Y se establece también el ritmo por hora que estás prometiendo. Entonces, por eso es tan importante. Es un acta de nacimiento de tu producto y es un documento que inclusive tiene carácter legal. Es un compromiso. Por eso viene la firma del representante de la organización y va la firma también del cliente. Entonces, ese es el documento que resume todo lo que tú ya expusiste en los 17 puntos anteriores. Y concretamente, pues esos son los elementos de tu PPAP. El PPAP no solamente hay que verlo como un requisito de que ya me lo pidió el cliente, no. O sea, sí es un requisito, pero también es una forma estructurada de demostrar que yo ya hice todos los esfuerzos posibles dentro de mi organización para que el nuevo producto que estoy lanzando o el producto que le estoy haciendo el cambio, que lo vamos a ver más adelante, va a cumplir de manera consistente y confiable las mediciones, las características de calidad y cualquier otro aspecto que la pieza requiera. Entonces, cada elemento de PPAP tiene un propósito y hay que entenderlo para así garantizar la calidad del producto y evitar cualquier tipo de rechazos. Estos son los niveles de PPAP. Vamos a verlos muy a grosso modo, donde
de acuerdo al nivel o a lo que necesito hacerle cambio o cualquier situación, voy a tener cierta cantidad de entregables de los 18 elementos que voy a requerir entregar. ¿Cuáles son esos niveles de PPAP? Si estás hablando de una pieza totalmente nueva, algo totalmente, un desarrollo completamente nuevo, en automático tu PPAP es nivel 3. ¿Por qué nivel 3? Porque es una pieza nueva, entonces al ser nueva necesitas todos los requerimientos para hacer todo el proceso de validación. Tu PSW, tus muestras, todo. Entonces es el nivel 3 cuando hablamos de una pieza de nuevo lanzamiento. ¿Cuándo es el nivel 1? Bueno, el nivel 1 es uno de los de menos exigencia, vamos a llamarle de alguna forma, como pueden ver aquí en el diagrama, y es para cambios muy sencillos o para alguna situación que haya sido de un cambio menores sin impactos al proceso de fabricación. Por ejemplo, si digo, le voy a cambiar el color de la pintura a la pieza. Ok, entonces nada, mándame el reporte de aprobación del material, mándame el PSW y ya te lo firmo. O sea, son cambios bien pequeños y generalmente son más enfocados a la apariencia de los productos. Caso contrario con el nivel 2. Bueno, un ejemplo con la vida cotidiana. Si yo quisiera quitarle la etiqueta del empaque a un producto, si quisiera cambiar de una etiqueta de color rosa a una etiqueta de color blanca, realmente no estoy impactando el proceso, sino es simplemente una etiqueta. Entonces mando mi aprobación, me firman un PSW y ya ahí quedó. Esa es uno de los niveles más sencillos y menos usados. Realmente los más usados son el 3 y el 4. Ahorita los vamos a ver. En cuanto al nivel 2, es algo muy similar, con diferencia de que aquí el cliente te va a pedir documentos adicionales, porque si bien son cambios menores en el proceso, sí te implican algún detalle más. Por ejemplo, cuando es el nuevo diseño y proceso de manufactura, pero un proveedor de materia prima me cambió. Ok, voy a ver qué registro de diseño cambió, me tienen que autorizar el cambio de ingeniería, tengo que emitir resultados dimensionales con, ahora sí que el cambio del subproveedor, tengo que emitir resultados de pruebas, dependiendo del cambio también que el proveedor me haya pedido, pues es el tipo de pruebas que yo voy a también realizar. Si es un reporte de aprobación de apariencia, partes muestra y tu PSW. Estos dos niveles realmente, en mi experiencia, no son tan usados, porque de una u otra forma, en el nivel 4 es donde el cliente también juega bastante. Que aquí el cliente te define los requisitos que quiere en el nivel 4. Entonces digamos que de cierta manera el nivel 4 se come al nivel 1 y al nivel 2. Esa es la experiencia que yo he tenido. ¿Por qué? Porque aquí el cliente literalmente te dice lo que quiere, y aquí es donde juegan mucho aspectos de criterio y el tipo de cambio que estás por implementar. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cambio en una línea de manufactura, quiero validar una segunda línea para temas de volumen. Ok, esa segunda línea tal vez no voy a necesitar aspectos como por ejemplo los de diseño, porque el diseño va a ser igual. No voy a necesitar una MEP de diseño. El diagrama de flujo, si van a ser las mismas operaciones en la misma secuencia y nada, voy a tener una línea adicional. Bueno, no lo voy a necesitar, tampoco el de proceso. Pero ¿qué sí voy a necesitar cuando necesito autorizar una segunda línea? Pues estudios, MCA, estudios dimensionales y estudios de habilidad o de capacidad. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una línea adicional. Entonces tengo que autorizar mediante un PPAP este tipo de cambios adicionales o de incrementar las líneas donde va a producir. Entonces, por eso la mayoría de los clientes te van a pedir el nivel 4 siempre, porque ellos te van a indicar qué quieren. Que por ejemplo voy a cambiar un aspecto de, no sé, un dispositivo Pocayoke
Ya en lugar de ser una inspección semiautomática, ahora va a ser una inspección automática. Ah, ok. Entonces nada más mándame tu estudio de MCA de ese dispositivo automático y tu PC Blue. Ya está ahí. Entonces por eso es que juega tanto el nivel 4 porque ahí es entre la naturaleza del cambio que quieres implementar y el cliente que te va a pedir. ¿Qué cliente, qué qué criterio toma? Y entonces por eso es también importante conocer la metodología, conocer el cambio y así expresar de manera adecuada lo que hay que entregar. Por eso es muy importante entender la metodología y saber defender. Entonces, este nivel 4 es un menú a la carta. Ahora sí que el cliente decide qué quiere revisar y qué no. Y ya tú puedes negociar inclusive no. Y también defender si algo no hace sentido. En una ocasión me tocó con un cliente que para un cambio de un material me estaba pidiendo estudios de habilidad, estudios dimensionales y no me acuerdo cuánta cosa más. La realidad es que el tipo de cambio que estábamos solicitando no ameritaba esa cantidad de entregables. Únicamente con un reporte de validación de material, unas pruebas de ingeniería y el PSW era suficiente. Sin embargo, aquí es donde entra mucho el tema de defender mediante criterio, mediante datos, ese tipo de propuestas, porque luego, infortunadamente, pasa que hay gente nueva en una función que por esa falta de experiencia prefiere pedir información de más para proteger de cierta manera en caso de o cubrir esa falta de conocimiento. Entonces, por eso es tan importante conocer la metodología, los entregables y qué aplica en cada caso. Finalmente, el nivel 5, aquí es cuando me urge hacer una aprobación y ese proceso de revisión de documentos y todo quizá me va a tomar más tiempo. Entonces yo tengo la libertad de ir a la planta del proveedor que me está fabricando la pieza que voy a validar y revisar en sitio todas las condiciones. Mis diseños, mis AMEF, plan de control, estudios de habilidad, MSA, el diagrama de flujo, toda la documentación. Ahora sí que hacer una actividad Gemba y en el piso de producción revisar toda la información y contrastar contra lo que quiero sacar adelante para la aprobación. Aquí pues es una de las actividades más importantes para dar claridad al cliente y una vez revisado, autorizado y demás, me firman un PPAP nivel 5 o únicamente el peso blue indicando que es nivel 5 y ya es una forma válida de obtener una aprobación. Entonces, en general, cada nivel, realmente los más usados van a ser entre el 3 y el 4. 3 para un nuevo lanzamiento, el nivel 4 para cambios y ahora sí que tú negocias con tu cliente qué entregables les vas a dar y así sucesivamente. Dependiendo también, no sé, por ejemplo, con la vida diaria, no es lo mismo solicitar una licencia de conducir para manejar un vehículo estándar que una licencia de conducir para manejar un camión, un tráiler. O sea, hay requisitos por cada uno. Entonces, de cierta forma, análogamente es como funciona el tema de los niveles de PIPAP. Dependiendo del cambio o dependiendo de si es un producto nuevo, hay entregables por dar. Y dependiendo dentro de los cambios, ahora sí que hay diferentes entregables y aquí juega mucho el tema de criterio y experiencia. Por eso es tan importante conocer toda la metodología de PIPAP. PIPAP no trabaja solo. Todas las Core Tools tienen esta importancia para hacer un PIPAP exitoso. APQP en este caso es la metodología para planificar todo el desarrollo, para asegurar que este PIPAP se dé o se lleve a cabo. El AMEF te va a ayudar a identificar riesgos que deben de ser mitigados y es un entregable que forma parte de tu carpeta PIPAP. Mismo caso con el plan de control, se definen los controles y se incluye este documento también en la carpeta de PIPAP. SPIC y MSA te van a ayudar a garantizar estabilidad de proceso y confiabilidad en las mediciones y forman parte también de esos entregables de PIPAP. Entonces, por esto esta relación tan importante, esta interacción o todos
están ligados o interconectados. Entonces, por eso es tan importante que todos actúen en conjunto. Dentro de los beneficios, nos vamos a asegurar, PIPAP nos ayuda mediante esta recopilación de documentos que vamos a hacer productos consistentes y conforme a la calidad que el cliente nos está pidiendo. PIPAP es este proceso de validación, no es solamente entrego documentos, sino es la manera de evidenciar objetivamente que ya estoy listo con esta producción, que ya estoy listo con la fabricación. Vamos a reducir riesgos de fallas en producción y rechazos de cliente, ya que si yo sigo esta estructura, esta metodología, reviso mis documentos y todos están en orden, pues ya voy a demostrar que estoy listo. Y al demostrar que estoy listo, pues no voy a tener alguna falla de producción o rechazos. Y finalmente voy a fortalecer la trazabilidad y la documentación del proceso. Eh, ahora sí que tengo esta evidencia de cumplir los requisitos, y es una manera de congelar el que validé. Validé esta línea de producción, validé este proveedor en esta locación, validé estas condiciones de parámetros de proceso. O sea, todo ese conjunto de validaciones quedan documentadas y te permite el día de mañana tener esa trazabilidad de qué fue lo que validas en qué condiciones. Es como el caso que les daba de la pieza muestra, de si tiene algún puntito de inyección o si tiene alguna condición. Es la forma de documentar en qué manera yo liberé mi proceso para PIPAP, entonces por eso es tan importante. Dentro de los errores comunes es, por ejemplo, por eso les hago mucho hincapié de que no es nada más mandar documentos por mandarlos. Hay que hacerlo a conciencia, entonces un error muy común cuando esto no se hace así es de que mando información y no está completa. O hay algo que está incorrecto, o hay algo que no está actualizado. Entonces, por eso es una labor de verificar documentación, que todo esté en orden, que todo esté completo, que todo cumpla. Si no, pues ¿qué va a pasar? Pues que simplemente el cliente no me lo va a aprobar y voy a retrasar y retrasar esa aprobación y no voy a poder mandar las piezas. Entonces, por eso es tan importante. Puedo usar datos de laboratorio en lugar de producción real. Ese es un error también muy común. Cuando digo datos de laboratorio me refiero a datos en condiciones ideales que no son las condiciones que voy a tener en la vida de producción. Un ejemplo muy claro, los ingenieros cuando hacen las piezas, ingenieros de manufactura, que sacan las piezas y esas piezas son las que medimos. Pues, ok, es una referencia, pero realmente para efectos de PPAP yo debo de mandar mediciones de piezas que fueron fabricadas por el operador que va a estar ensamblando o maquinando cualquier proceso de fabricación, esas piezas. O sea, tienen que ser las condiciones con las que se va a vivir en la producción, en la vida diaria. Si no realizo estudios de capacidad antes de la entrega, esos estudios de habilidad, MSA, etcétera, es un error muy común. No hay que evitarlo al máximo posible, al igual que no confirmar los requisitos del cliente, que estén 100% cumplidos, que estén ahora sí que listos en todas las situaciones. Si yo no hago esta confirmación, pues simplemente el cliente no me lo va a aprobar y voy a retrasar aún más el proceso de validación. Entonces, es como por ejemplo en un examen, cuando estudiamos todas nuestras carreras o preparatoria, etcétera. Si un examen había algunas preguntas que no respondía, pues en automático esa era una tacha en nuestro examen, en nuestra evaluación. O si una respuesta está incorrecta, pues era un acierto menos. Entonces así es como funciona el BIPAP, como si fuera tu examen, de que ya estás listo para la validación de este nuevo producto. Si no hay algo que faltó o hay algo que no respondí, pues el examen no va a tener una calificación de 10. Recomendaciones, siempre verificar la documentación completa, precisa, ordenada. Ahora sí que hay que asegurarnos que todo cumpla, que todo esté en orden. Hay que realizar los estudios de habilidad antes de presentar el PPAP.
no dejarlos hasta el último momento, hacerlos con tiempo suficiente una vez de que ya tengo las condiciones definitivas del proceso. Vamos a asegurar que los registros reflejen condiciones reales de producción, que todo lo que me di sea de datos realistas de lo que se va a vivir en el día a día en la producción en serie. Y siempre, siempre, siempre hay que confirmar que los todos cumplen con los requisitos del cliente. Si algún proveedor presenta un PIPAP y faltan estudios de habilidad, faltan reportes dimensionales, falta alguna condición que cumplir, pues el cliente simplemente lo va a rechazar y lo va a rechazar y lo va a rechazar hasta que cumplamos. Entonces de aquí la importancia. Ya en conclusión, hay que tener presente que PIPAP es un proceso esencial para demostrar que los productos fabricados cumplen calidad, con cierta consistencia, con cierto ritmo de trabajo y cumpliendo todas las especificaciones del diseño. Es una manera de recopilar la evidencia objetiva, validarla y así asegurar la estabilidad del proceso y su estabilidad. Ahora sí, su habilidad. Minimiza riesgos de defectos y garantiza la calidad continua. Este proceso de PAP es la manera en que tú le estás dando una carta de presentación a tu cliente. Entonces, por eso es tan importante ese orden, esa predicción, esa actitud, porque estás representando a tu empresa ante el cliente. Entonces, por eso es tan importante. Hay que cumplir con cada requisito para evitar cualquier tipo de rechazos y la clave del éxito siempre va a ser el trabajo en equipo y la planificación. Por mi parte es todo por este webinar. Muchas gracias por su atención. Espero este contenido haya sido de su agrado y los invito a seguirme en todas mis redes sociales. Gracias.